Muy bien, como lo habíamos anunciado, está con nosotros el doctor César Azabache, ex procurador anticorrupción. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Gracias Mabel? por acompañarnos. A ver, de acuerdo a la versión del abogado, lo último que sabemos, que es el señor Jorge del Castillo, ha dicho que finalmente ya se le ha pedido a la fiscal de la Nación que habilite mañana la hora para que asuma el cargo la doctora Patricia Benavides como fiscal suprema. ¿No? La Junta Nacional de Justicia había establecido un plazo, había dado el plazo que vencía hoy. Entonces, el abogado ha hecho este trámite. Eso quiere decir que mañana Benavides podría ya reincorporarse a sus actividades como fiscal suprema. Sí, entiendo que sí, hasta donde he podido mirar las comunicaciones que han trascendido el día de hoy, los últimos papeles, las últimas verificaciones sobre casos pendientes en la Junta han terminado. La Junta ha terminado por anular algunas otras destituciones, dar por vencido o cumplidos algunos plazos de suspensión. Claro, es una revisión de rutina en punto a establecer que ya no haya más obstáculos para que la señora Benavides asuma posición como fiscal suprema. Importante notar, Mávila, que este cierre de lo que es hasta este momento, esta parte de ese caso legal, proviene además de una decisión de la propia Patricia Benavides y su defensa. Ellos el jueves en la noche anunciaron que iban a reclamar la posición de fiscal suprema y no la de fiscal de la Nación. Ese pronunciamiento lo ha cambiado dicho la doctora Benavides. Ella ha dicho que va como fiscal, sí, pero porque ya venció el plazo de la elección como fiscal de la Nación. En todo caso, lo que queda claro es que esa decisión cancela los debates judiciales que aún estaban pendientes y los que se podían desarrollar. Ahora, le pediría una lectura más grosso modo sobre el impacto que tiene todo lo que ha sucedido con el final que vamos a presenciar el día de mañana. No sabemos si la doctora va a ir a cubrir la plaza que tiene todavía el Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones o no, dónde se va a ubicar como fiscal suprema, pero en cualquier caso este final, ¿qué lectura le deja de cara a la preocupación que tiene hoy la ciudadanía sobre lo que ocurre con el sistema de justicia en el país? Sí, todavía preocupaciones pendientes, pero es cierto que este caso, con esta intensidad, la que se desató en junio, cuando el señor Ríos Patio ordenó a la fiscal de la Nación entregarle el cargo a la señora Benavides, ese caso con esa intensidad termina el día de mañana con la señora Benavides repuesta como fiscal supremo. No es esto un juicio retrospectivo, pero notemos que toda esta tensión no se hubiera producido si este hubiera sido el formato de la orden original del señor Ríos Patio. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que ha provocado toda esta crisis y se ha desactivado en estos días ha sido la intención por reponerla como fiscal de la Nación, que es la que activaba todo el conflicto constitucional con la señora Espinosa, designada en ese cargo, y con la Junta de Fiscales Supremos. Al declarar en público que solo va a asumir posición como fiscal suprema, la propia señora Patricia Benavides desactiva ese dispositivo, esa llave de crisis que estalló en junio. Sí, ahora, claro, yo me preguntaba, ¿no? Claro, la pregunta va en el sentido de que el espectáculo que se ha ofrecido, digamos, en general para la población, porque es un tema complejo que había que profundizar, el espectáculo que uno ha visto es que ¿qué está pasando con la Fiscalía? Por lo menos el ciudadano de a pie se plantea la pregunta. Fíjate ¿Qué que está ocurriendo? Pero por otro lado también, ¿qué pasa con la Junta? Es que precisamente cuando se revela, por ejemplo, la información sobre este antecedente, este fallo del señor Gino Ríos. Entonces, uno dice la justicia está mal y por otro lado vemos que hay presos que de pronto salen, ¿no? Delincuentes prontuariados, en fin, uno dice, ¿qué está pasando? ¿Se está justificando esta intención de reforma que promueve el Ejecutivo, que promueve el Congreso de la República? Pongamos las piezas de rompecabezas en su lugar, ¿no? La justicia, para comenzar, es antes que nada lo que ocurre en los tribunales de justicia, en los tribunales, el Poder Judicial. Y esta crisis no ha atravesado el judicial. Sí creo que la pregunta más dura que deja este periodo es qué está pasando en la Junta Nacional de Justicia. Porque, como repito,
todo este ciclo que comienza el 12 de junio no se habría producido si la mayoría de la Junta no hubiera intentado decidir quién va a ser fiscal de la Nación en adelante. Si aquella decisión, la del 12 de junio, se hubiera referido solo a la posición de la señora Benavides como fiscal suprema, la que ella hoy reclama para sí, esta discusión habría tenido otro nivel. Bueno, pero está el tema de la suspensión como fiscal suprema también. La suspensión judicial Claro, pero la suspensión se activa... no es como fiscal de la Nación. Pero de nuevo... se activa como la fiscal suspensión suprema. se activa como respuesta a la decisión del señor Ríos Patio en ese ciclo. Por eso, repito. Pero se supone que la razón para esa suspensión era otra. No era la decisión, no era el hecho de que la Junta la haya... Digamos, los hechos tienen que interpretarse en su secuencia. El pedido de suspensión de la señora Benavides, y la Suprema lo ha recordado en el auto en el que desactiva la suspensión. El procedimiento de suspensión se activa, en la misma coyuntura en la que el señor Ríos Patio intenta colocarla como fiscal de la Nación. De modo que la relación entre ambos procesos está puesta en la cronología. Es inevitable. No, yo entiendo el razonamiento suyo, pero también digo, ok, si la suspensión, digamos, contra ella era por hechos que ameritaban, digamos, denuncias, cuestionamientos o lo que fueran, que ameritaban esa suspensión, al final la respuesta tenía que ser por ese motivo y no solo porque la Junta decide algo. No, como digo, creo que los hechos hablan por sí solos. La crisis comenzó el 12 de junio. La suspensión se dictó después del 12 de junio. ¿El archivo de las denuncias constitucionales permitió que la Suprema tomara la decisión final de la de hecho, la Corte Suprema cita expresamente la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dentro de sus fundamentos para levantar la suspensión, de modo que la relación entre ambos hechos está en el texto. Ha sido usted básicamente duro con la doctora Benavides. Le pregunto, ¿le preocupa que ella se incorpore, que pase a ser parte de la Junta? ¿Por qué? Sí, es cierto que el ciclo que sigue de discusiones cambia de nivel en cuanto desaparece el debate provocado por la mayoría de la Junta en esta coyuntura. Pero no olvidemos que el caso de la señora Patricia Benavides sigue asociado al caso de su hermana Emma Benavides, jueza superior, involucrada con una investigación sobre corrupción repuesta en el cargo, vinculada al narcotráfico. Repuesta en el cargo, con una investigación sobre la que probablemente el Ministerio Público nos dará cuenta en los siguientes días. Recordemos que el principal caso contra la señora Benavides no es solo este que se ha discutido en la suspensión, el de sus relaciones con congresistas y con el caso de los cuyos blancos, es el de sus interferencias con una investigación sobre corrupción en casos de narcotráfico. Ese caso, repito, sobre el que sin duda la Fiscalía nos dará una explicación en los siguientes días, no está hasta donde entiendo cerrado y debe tener un destino. No olvidar que uno de los narcotraficantes liberados en el Perú, en el marco de esos sobornos bajo investigación, fue detenido en el Brasil luego del asesinato de un fiscal contra el crimen organizado paraguayo, el señor Marcelo Pecci. De modo que el núcleo general, el núcleo principal de esas investigaciones, muy duro en su definición, se mantiene. De hecho, no va a tener el nivel de protagonismo público que ha tenido todo este escándalo iniciado el 12 de junio, pero ese es un caso que subsiste y que seguirá teniendo secuelas. Lo repito, a otro nivel. Pero tiene que llegar a algún destino, tiene que haber una respuesta. ¿Tiene que haber una reforma del sistema de justicia? Bueno. ¿Que incluya a la Junta, por ejemplo? Bueno, la Junta lo que tiene ahora es un problema de desempeño. Porque esta Junta, que ha sido capaz de ponernos en esta tensión institucional, sigo creyéndolo innecesariamente, es la que tiene que elegir quiénes son jueces y fiscales en el país. Y es la Junta, tú lo decías en el resumen, que está ahora dirigida por un presidente puesto en cuestión por un caso que encuentro muy serio de violencia familiar sobre el que no se está tomando decisiones claras ni oportunas. Entonces la primera pregunta no es sobre las reglas, es sobre el desempeño de los magistrados. Insisto que con están la a cargo de pregunta, la Junta. ¿la reforma de justicia es algo que usted considera necesario? A ver, es que la reforma no se toma porque un grupo de magistrados se estén desempeñando mal. La pregunta es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de reforma de justicia? Exacto, por eso. Porque, por ejemplo, lo decías tú en la introducción de tu programa,
el sentido en el que desde el Congreso los sectores de la mayoría hablan de reforma más que de modernización o puesta al día en función a los intereses de los ciudadanos, suena a intervención. Y eso no es una reforma. Escuché a la ¿Usted cree que presidenta del Poder. detrás entonces de esta promoción de una reforma y aprovechando una coyuntura que no ha sido precisamente la mejor para el Ministerio Público de cara a la ciudadanía, que ha sido testigo de todo lo que ha ocurrido últimamente, hay un deseo de intervención en el sistema de justicia, de copamiento en el sistema de justicia? Sí, por una razón muy simple, y es que esa idea en la mayoría del Congreso no está asociada a ninguna propuesta que se defina en términos de políticas públicas sobre qué hacer con el judicial o qué resultados pedirle para medir su desempeño, sino que todo lo contrario, tiene como antecedente un paquete de reformas legislativas que lo que han hecho es amarrar de las manos al judicial y a las fiscalías en la lucha contra la La criminalidad presidenta organizada. del Poder Judicial hoy, a diferencia de lo que nos dijo, sí es de la idea de la reforma, pero de tomar la iniciativa ella. ¿Sería lo más saludable? Bueno, que sea el Ministerio Público, que sea el Poder Judicial quienes asuman la iniciativa de los cambios que se requieren. De nuevo, ocurre que cuando las fiscalías y el judicial hablan de reforma, se refieren a una cosa enteramente distinta a estas iniciativas de copamiento y descabezamiento a las que se mencionan usualmente en la mayoría del Congreso. Hay una agenda ahí por desarrollar y por retomar. No olvidar que la Comisión Vegas, cuando Eduardo Vega fue ministro de Justicia, cerró su gestión con un glosario, un compendio de alternativas de políticas públicas en materia de justicia que no se ha Antes de preguntarle discutido. por una situación que se ha registrado en el Congreso el día de hoy, quisiera que me diga si estuviera en sus manos proponer 2 o 3 temas claves para esta reforma. Derechos del ciudadano. Porque las propuestas o los pedidos de reforma dicen reforma, 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 Claro. pero es el título vacío. La pregunta sigue siendo... ¿Qué se va a reformar? La elección de cómo debe ser elegida la fiscal de la Nación, cómo debe ser elegida la presidenta del Poder Judicial. ¿Qué vamos a reformar? A ver, cuando hablamos de justicia hablamos de ciudadanía, hablamos de derechos de las personas. Las personas esperan de la justicia, en mi opinión, 3 cosas. Reparaciones frente a los daños que sufren por incumplimientos de contratos o por acciones agresivas de terceros. Castigos a los delitos de los que son víctimas, no solo los de la gran criminalidad, los grandes casos de corrupción, sino los crímenes que se cometen todos los días en nuestros barrios, extorsiones, estafas y demás. Y protección, como la que requieren las mujeres amenazadas por violencia y los niños y niñas de este país. Desde mi punto de vista, una reforma honesta del sistema de justicia debe tener por objeto fortalecer los elementos, las herramientas del sistema para darnos resultados medibles en esas 3 áreas: reparaciones de daños, protección de personas y castigo de delitos. Todo lo demás puede ser discutido en el marco de ajustes, pero reformar un sistema como el de justicia supone introducir cambios que digan algo sobre las expectativas de la ciudadanía. Y claro, discusiones técnicas sobre si la Junta Nacional de Justicia debe de tener 7 o 9 miembros, si la Junta de Fiscales Supremos debe tener 5 o 7, son asuntos que, claro, tienen un espacio, pero no es el espacio en el que las personas puedan sentir que están hablando de la justicia para ellos y para ellas, ¿no? El día de hoy se produjo un intercambio de palabras entre el fiscal José Domingo Pérez y el congresista Alejandro Muñante. El Congreso está investigando, está citando a personas para, esclarecer, se ha dicho, ¿no?, cómo se llevó a cabo el acuerdo de colaboración eficaz. El Congreso considera que no ha sido lo mejor para el Estado, que ha perjudicado más bien al Estado este acuerdo. Vamos a escuchar lo que ocurrió, este careo que hubo en un momento entre el fiscal y el congresista, y luego le pediría sus comentarios. Vamos con eso. Periodista Romina Mela de IDL, que estaba revisando carpetas fiscales y escribiendo en una computadora. E incluso yo le dije a Romina que ahora cambiaste de trabajo, sonriendo ambos, y José Domingo también sonrió. ¿Puede usted darnos, corroborar o rechazar esta declaración?
Mire, lamentablemente se construyen narrativas como la de que un congresista era inquilino del Cine Tauro. Eso también es falso, lo que usted me está afirmando. Muy bien. A ver, ¿tiene razón de ser lo que estamos viendo? No, honestamente no. A ver, yo he defendido permanentemente el aporte que las fiscalías de los casos Odebrecht han hecho en la consolidación de la imagen del Ministerio Público. También he criticado muy fuertemente cosas que considero inapropiadas, como los defectos en el planteamiento de los casos de la señora Fujimori y su entorno, entre otras cosas. Pero creo que ni el señor Pérez ni el señor Muñante nos han ofrecido hoy día una performance seria sobre un debate que, para comenzar, desde mi punto de vista, no está correctamente planteado. Tengo que decir, disclaimer, que en esa comisión la firma que dirijo tiene la defensa del señor Ramírez, Jorge Ramírez, que fue procurador. Fue procurador. De modo que mi observación de ese proceso está involucrado a una cuando posición se de llega, defensa. finalmente, cuando se firma el De acuerdo. hecho, es el procurador que firma el acuerdo, Sí. no fue la Y señora el Carrión. que establece la fue él. reparación, Y la tiene- fórmula para establecer la reparación. Pero, para comenzar, tiene una investigación en Fiscalía que provocó el señor Amado Enco, también procurador anticorrupción, hace varios años cerrada, en la que se le ha desestimado todos los cargos y, sin embargo, la investigación sigue abierta. Es una investigación, repito, no lo digo como observador imparcial, he ejercido la defensa en esa comisión, es una comisión que está montada sobre un caso que tiene una sentencia judicial que aprobó ese acuerdo y tiene la fuerza de la cosa juzgada. La gran pregunta es, ¿cuál es el sentido de esa comisión? Le hago la pregunta a usted. No lo encuentro. No lo encuentro. Creo que el debate sobre los términos del acuerdo es un debate que tiene que estar abierto. Tampoco es un acuerdo perfecto. Hay cosas que no tiene, por ejemplo. Pero es cosa juzgada. Pero es cosa juzgada, de modo que la discusión, exacto, a eso voy. la discusión no se puede desarrollar en sede parlamentaria como si fuera un asunto de relevancia parlamentaria. Es un asunto que tiene que discutirse en foros académicos, en foros públicos abiertos, el tipo de temas que van a marcar nuestra historia legal. Al final del día, el acuerdo de colaboración eficaz del caso Odebrecht es, nos guste o no, un hito en un ciclo muy difícil, el que comenzó en diciembre del 16 con las revelaciones, del que no hemos sabido salir, del que no estamos sabiendo salir. Estamos en el año 25 y seguimos discutiendo. ¿Considera esta que no se cuestión aún. justifica entonces que el Congreso No en el intervenga Congreso. en la investigación sobre los detalles No de en el cómo se Congreso. llevó y se desarrolló ese acuerdo? No en el Congreso, no en una comisión de investigación y no en los términos que hemos visto en la sesión de hoy. Las discusiones institucionales de este tipo tienen formatos, el formato usual. El argumento es que el equipo Lavallato, digamos, fue benévolo con Odebrecht en perjuicio del Estado. Ese es el argumento. ¿Y qué hacemos con la sentencia judicial que aprobó ese acuerdo? Yo tengo observaciones al acuerdo. Para comenzar, desde mi punto de vista, ese acuerdo nunca se amplió para incorporar los cargos o cargos contra Odebrecht por lavar activos. Y esa no incorporación genera, lo he dicho varias veces, genera toda una serie de disfunciones en el modo en que se plantean casos como el de Fuerza Popular. Pero ese es un debate que tiene que desarrollarse en otro foro, no en uno que tenga estas características, las que hemos visto mal graficarse en la sesión de esta mañana. De acuerdo. Una palabra sobre el anuncio de la evaluación de la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que parece una decisión tomada por el gobierno. Es un tema que da para mucha discusión, entre otras cosas. Más de una palabra, pero ok. Más de una palabra. Pero para ponerlo en Sí, términos corto. cortos, observemos cuántas veces desde el propio año 2003, desde que comenzó la primera discusión sobre la prescripción de crímenes de lesa humanidad, estamos dando vueltas sin solución al mismo asunto. Creo que es muy importante que aprendamos a desconfiar del alcance de los debates que se repiten cíclicamente sin solución. Si no tenemos una idea clara sobre lo que significa salir de una corte internacional, los efectos que representan, por qué insistimos en el debate, si no podemos notar eso con transparencia, pues lo único que estamos haciendo es repetir lugares comunes. No estamos desarrollando una escena equilibrada para poder entender los términos de esta discusión ni sus consecuencias. Por tanto, lo único que estamos haciendo antes de un ciclo electoral es volver a lanzar a la mesa una bandera que nos polariza.
Creo que ese es el único sentido, el político, que tiene que esa discusión reaparezca ahora después de todos los fracasos que ha tenido desde la amnistía de mediados de los 90. Estamos dando vueltas sobre lo mismo y eso es profundamente deteriorante, tanto para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, como para los propios oficiales acusados que entran y salen de esos procesos. No olvidar que la justicia especializada en esos asuntos tiene una tasa de absoluciones del 40 o del 50%. También ellos padecen de este mal debate. De acuerdo, le agradezco su presencia con nosotros, Encantado. doctora Zabalza. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos para conversar con el presidente del Partido Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, está con nosotros y conversaremos con él en unos instantes.